Gracia, misericordia y paz sean con ustedes de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Amén. Me imagino que ustedes ya han escuchado de la controversia que ha surgido en nuestro país sobre las vacunas, ¿verdad? Que algunas personas dicen que se deben todos de vacunar, que es la forma de mantener seguros a todos. Mientras otros dicen que pues, no es tan importante la vacuna o que hasta que puede ser peligroso, que puede haber problemas con eso. ¿Sí han escuchado de eso, verdad? También hay controversia acerca de los tapabocas, que si deben de obligar a la gente a usar tapabocas o no, si realmente ayuda. ¿Sí han escuchado de eso, verdad? Pero hay otra controversia. Una controversia en la iglesia cristiana que ha existido desde hace siglos, que es una controversia sobre el bautismo. ¿Sí han escuchado de esa controversia? Se trata de a qué edad debe ser una persona bautizada. ¿Es correcto bautizar a los bebés? Porque algunos dicen que no. O también en el bautismo, tienen que poner a la persona completa y sumergirlo completamente bajo el agua o nada más puedes derramar el agua sobre su cabeza. Y hay cierta controversia sobre eso. Y luego también hay otra controversia sobre el tema de la misa de hoy, sobre el bautismo de Jesús. ¿Por qué fue bautizado Jesús? Piénsenlo. Como mencioné hace poco, la palabra bautizar significa lavar. Y el bautismo de Juan el Bautista era un bautismo para el perdón de los pecados, pero Jesús es Dios, es perfecto. No tenía necesidad del perdón, ¿verdad? Entonces, ¿por qué fue bautizado? Hasta el mismo Juan el Bautista estaba confundido. Él trató de disuadir a Jesús. Le dijo, yo soy el que necesita ser bautizado por ti. ¿Y tú vienes a mí? ¿Por qué fue bautizado Jesús? Pues hoy con la ayuda de Dios vamos a tratar de contestar esa pregunta. Y vamos a ver que la respuesta a esa pregunta también va a ayudarnos a nosotros antes de nuestros propios bautismos. ¿Por qué fue bautizado Jesús? Mateo nos dice que cuando Juan trató de disuadir a Jesús, Jesús le respondió, dejémoslo así por ahora, pues nos conviene cumplir con lo que es justo. Nos conviene cumplir con lo que es justo. Pero, ¿qué quiere decir eso? Pues, en los años pasados, algunos dijeron, bueno, es que Jesús tenía que cumplir con lo que es justo. Él tenía que tomar nuestro lugar y hacer todo lo que Dios manda para salvarnos. Entonces, como nuestro sustituto, Él tenía que ser bautizado para cumplir con el mandato de Dios de bautizarse. Pero ¿eso realmente es lo que es el bautismo? Un mandato de Dios. Tienes que hacer esto. Y si no te bautizas, vas al infierno. ¿Eso es lo que es el bautismo? Pues Jesús una vez dijo, el que cree sea bautizado será salvo, mas el que no crea será condenado. Y unos dicen, pues, por eso, si no eres bautizado no puedes ir al cielo, vas al infierno. Pero voy a decir ese versículo otra vez. El que cree sea bautizado será salvo, mas el que no crea será condenado. No dice, mas el que no crea y no sea bautizado será condenado. Lo que pasa es que la fe es lo que hace la distinción entre los que van al cielo y los que van al infierno. Si uno cree en Jesús como su Salvador, recibe el perdón y el cielo que Jesús ganó por ellos. Pero por otro lado, si rechazas eso, si no crees en Jesús, recibes el infierno que mereces por tus pecados. Cuando Jesús dijo, el que cree y sea bautizado será salvo, dijo eso porque la fe y el bautismo casi siempre van de mano. ¿Me explico? Si uno cree en Jesús, eso quiere decir que o ha sido bautizado o ya quiere ser bautizado.
Porque el bautismo da y fortalece la fe. Pero la fe es lo que hace la distinción entre los que van al cielo o los que van al infierno. Pero dicho eso, Dios sí nos manda que bauticemos. Nos manda a ser bautizados. Así como nos manda predicar su palabra, estudiar su palabra. Así como nos manda recibir la Santa Comunión. Pero hay que entender que esos mandatos de Dios no son mandatos de tienes que hacer eso o vas al infierno. Son más bien invitaciones. Dios está diciendo, tengo algo bueno para ustedes. Vengan y recíbanlo. Es como la mamá llamando a sus hijos a cenar. Es una invitación. Cuando Jesús dijo que tenía que ser bautizado para cumplir con lo que es justo, lo que estaba diciendo es que Él necesitaba el bautismo para después poder cumplir con lo que era justo, para después poder salvarnos. Jesús necesitaba las bendiciones que iba a recibir en el bautismo para poder enfrentar, para poder hacer todo lo que tenía que hacer. O sea, sí, Jesús no necesitaba el bautismo como nosotros necesitamos el bautismo. Él no necesitaba el perdón de sus pecados. Pero el bautismo no solo ofrece el perdón, también da el Espíritu Santo. También da y fortalece la fe. Algo que es interesante sobre Jesús, que hay que siempre recordar, es que sí, Jesús es Dios, pero también se hizo un hombre. Y como un ser humano, Él tenía la necesidad de recibir de Dios el Padre, de Dios el Espíritu Santo, fortaleza y ánimo a través del bautismo. Y eso es precisamente lo que recibió. En su bautismo, ¿qué pasó? Cuando Jesús fue bautizado, el Espíritu Santo descendió sobre Él físicamente en la forma de una paloma, en poder. Y Dios el Padre le aseguró del cielo, tú eres mi Hijo amado. Estoy muy complacido contigo. San Pedro nos dice que el bautismo de Jesús realmente fue su unción. Y hablé de una unción en la segunda lectura de hoy, ¿verdad? Cuando Samuel, el profeta, ungió a David como rey. Porque el ungir es derramar aceite sobre la cabeza de una persona, marcándolo como la persona escogida para cierto oficio, para ser rey o sacerdote o profeta. Dios ungió a Jesús en su bautismo. El Espíritu Santo descendió sobre él en poder. Dios el Padre lo señaló y dijo, este es mi Hijo. El propósito de la unción en parte es para que la gente pueda ver quién es la persona escogida para ese oficio de rey, sacerdote o profeta. En el bautismo de Jesús, Dios estaba diciendo a ellos y a nosotros, Él es el escogido. Es mi Hijo. Es el Salvador. O sea, el bautismo de Jesús fue para nuestro beneficio. Para que nosotros pudiéramos ver y estar seguros de que Él es quien dice que es. Pero la unción no solo era para que las demás personas vieran, sino también para la persona que fue ungido. O sea, esa persona recibió también de su unción la certeza, la seguridad de que sí, eso es lo que debía hacer. Y Dios ungió a Jesús en su bautismo, no solo para nosotros, sino para Jesús. Como hombre, Él necesitaba ese apoyo, ese ánimo, esa fortaleza que Dios el Padre y Dios el Espíritu le estaban dando. Entonces, ¿por qué fue bautizado Jesús? El bautismo de Jesús fue su unción. En su bautismo, Dios el Padre y Dios el Espíritu Santo le estaban dando lo que Él necesitaba, la fortaleza y el ánimo para poder llevar a cabo su trabajo de salvarnos.
También sirvió para nuestro beneficio, también para que nosotros tengamos esa certeza. Él sí es el prometido, el Mesías, el ungido, que vino para salvarnos. Pero el bautismo de Jesús también nos ayuda a nosotros a entender nuestro propio bautismo. Como mencioné antes, en el bautismo tenemos la promesa de que Dios nos ha lavado de todos los pecados que hemos cometido para siempre. Pero el bautismo da más que eso. En el bautismo Dios nos da su Espíritu. El Espíritu Santo desciende sobre nosotros. En nuestro bautismo Dios nos unge, nos marca como escogidos, nos adopta como sus hijos. En tu bautismo Dios te dijo: tú eres mi hijo amado, tú eres mi hija amada. Estoy muy complacido contigo. Y eso es increíble, que Dios está complacido con nosotros, porque a diferencia que Jesús, nosotros sí estamos cubiertos de la mugre del pecado. Fíjense que mi esposa y yo hemos estado viendo un programa en la televisión sobre las personas que sufren del trastorno obsesivo compulsivo, que siempre están limpiando. Y en el programa ellos van y limpian las casas de gente muy desordenada, gente que tiene sus casas y departamentos llenos de mugre, de moho, de bichos horribles, ¿verdad? Nosotros, la verdad, somos como esas casas y departamentos llenas de mugre. Estamos cubiertos de la mugre de nuestras malas palabras y chistes rojas. Estamos cubiertos de la mugre de nuestros pecados sexuales y de nuestro enojo y de nuestras borracheras. Estamos cubiertos de la mugre de nuestro orgullo y arrogancia. ¿Cómo Dios puede estar complacido contigo? ¿Cómo Dios puede estar complacido conmigo? Es porque Jesús, el Hijo de Dios, el Mesías, el ungido, te lavó en su sangre. Él te lavó en las aguas del santo bautismo. Y a través de ese don, Él nos da la fuerza y el valor para poder enfrentar todos los retos de esta vida. Porque al final de cuentas, ¿qué puede ser el mundo en contra de nosotros? Somos hijos bautizados de Dios. Eso es quienes somos nosotros, es nuestra identidad. Una cosa que se escucha mucho hoy en día de los jóvenes, es que muchos jóvenes hoy en día están batallando con su identidad. Muchos batallan para saber quién soy yo, ¿verdad? Así que algunos jóvenes batallan con su sexualidad y su género, su identidad. Se preocupan mucho por quién piensa la gente que son ellos, o como otros los ven. Muchos están confundidos sobre su verdadera identidad. Tú eres un hijo o hija bautizada del Rey y Señor del universo. Esa es tu identidad. Y Él está muy complacido contigo. Tu Padre, tu Papá en el cielo, está muy orgulloso de ti. A pesar de todo. Así tal como eres, está orgulloso de ti. Y claro, no está orgulloso de tus pecados y tus fallas, pero esos han sido lavados en la sangre de Jesús. Han sido lavados en las aguas del santo bautismo. Tu bautismo es parte de tu identidad. Es quien Dios te ha escogido a ser. Es lo que Dios te ha hecho hacer. Pero entonces en esta controversia está la pregunta si tienes que ser bautizado. Y la respuesta es
Sí, pero no. O sea, uno no tiene que ser bautizado para poder ir al cielo. Es por la fe en Jesús. O sea, si uno cree en Jesús como su Salvador, va al cielo. Pero si tú crees en Jesús, vas a querer ser bautizado. Porque necesitamos lo que nos da y ofrece el bautismo. Y de la misma manera se puede preguntar, ¿Jesús tenía necesidad de ser bautizado? Y obviamente Él no tenía pecado, no tenía necesidad de ser lavado. Pero sí necesitaba lo que le ofrecía y le daba el bautismo. Porque en su bautismo Él recibió el Espíritu Santo. Recibió el poder, la confianza, el ánimo que necesitaba para hacer todo lo necesario que iba a tener que hacer para salvarnos. Entonces, la pregunta, ¿por qué fue bautizado Jesús? Se puede decir que Jesús fue bautizado porque en el bautismo Él recibió lo que necesitaba para poder salvarnos. Eso también nos ayuda a contestar la otra pregunta. ¿Por qué somos nosotros bautizados? Porque en el bautismo nosotros recibimos lo que nosotros necesitamos para ser salvos. Amén. Y ahora la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. Amén. Amén.